Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Mi nombre es Sonia García, soy psicóloga familiar sistémica. El día de hoy quiero hablarles de un tema am, que yo he vivido en carne propia. Se trata de el duelo migratorio o todo ese conjunto de emociones y sentimientos que tenemos cada vez que empezamos de nuevo en un lugar, ¿no? Cuando nos mudamos, ya sea de ciudad, ya sea de país, experimentamos un cierto tipo cierta mezcla de emociones entre el miedo, entre la alegría, entre la tristeza, de dejar todo atrás, entre la emoción de querer empezar de nuevo, etcétera. Entonces, el día de hoy quería hablar, no sé cómo le voy a poner todavía al video, pero quería hablar sobre el duelo migratorio. Discúlpenme que la luz está, gracias por entender. Si la luz se ve un poco rara, porque estoy con la luz natural del día y puede que cambie, ¿ya? Entonces, pues por ahora está bien, pero bueno. Bien, ¿qué es el duelo migratorio o qué es todo eso que sentimos cuando nos mudamos de un país a otro o de una ciudad a otra? Normalmente, cuando nos mudamos de una ciudad a otra, en el mismo país, pues se conserva el idioma y todo esto, entonces es más fácil. No digo que sea fácil, pero es más fácil dentro del mismo país, ¿sí? Que cuando se sale del país, se viaja de un país a otro. Bien, bien, antes de entrar en materia, me gustaría invitarlos a un taller que voy a dictar. Es un taller presencial. Yo vivo en Nantes, Francia, entonces si tú vives aquí, voy a hacer un taller los días 15 y 22 de octubre, de 10 a 1 de la tarde. Te dejo toda la información aquí para que te inscribas y te dejo toda la información sobre duelo migratorio, cómo afrontar el duelo, claves para transitar el duelo y entender de dónde vienen toda esa mezcla de emociones y sobre todo cómo hacerles frente. Va a ser un taller vivencial, entonces te recomiendo que vengas porque va a estar muy bueno. Va a darte claves para enfrentar el duelo. Muchas veces creemos que somos al único que le pasa o a la única que le pasa, ¿no? Y entonces nos sentimos como mosco en leche porque pensamos que los demás sí que lo manejan bien, sobre todo con esto de las redes sociales que te venden como una cierta falsa alegría, como que si todo el mundo estuviese bien y yo fuera la única persona que está mal, y ver, digamos, a compatriotas que han salido del país o a migrantes también, que lo llevan como, que pareciera que lo llevan mejor, ¿no? Pero pues se trata de una ilusión, ¿sí? Cada quien lleva el duelo migratorio como mejor puede, ¿ya? Pero el hecho de entender de dónde viene y ver cómo está conectado con otros aspectos de tu vida, de tu infancia, de tu familia, de generaciones anteriores, y cómo encontrar herramientas dentro de ti para ir hacia adelante y hacerle frente, te puede ayudar mucho. Entonces te invito y te dejo toda la información aquí abajo. Bueno, ya entrando en materia, quiero decirte que el duelo migratorio se puede vivir como una montaña rusa de emociones porque implica muchas pérdidas en una, ¿ya? E implica abrirse a la otra edad, y para eso se necesitan recursos y mecanismos dentro de la persona. Entonces, por eso no se trata de un proceso fácil. Incluso mucha gente admira a las personas que se van, que salen del país,
porque no se trata de algo fácil, ¿ya? Am, Primero que todo, quiero decirte lo que no es el duelo migratorio. El duelo migratorio no es un trastorno psicológico, no es una enfermedad, no es un problema mental, no es nada de eso. El, el duelo migratorio es un proceso de ajuste, de adaptación a la nueva realidad. Es un proceso de adaptación psicológica a la nueva realidad de la persona. Entonces se puede sentir como una montaña rusa de emociones, de sentimientos, em, porque implica varias pérdidas, ¿ya? Entonces, em, te voy a hablar de las pérdidas que existe, que comprende el duelo migratorio, y luego te voy a hablar de las fases y luego te voy a hablar de claves para superarlo, ¿vale? Bien, en cuanto a las pérdidas, una de las pérdidas es perder los referentes culturales. Los referentes, referentes culturales, entendemos el idioma, entendemos la cultura del país, ¿sí? De la región. Entendemos las formas musicales, la gastronomía y todo esto, ¿no? Entonces es una pérdida a todos esos referentes. Ya yéndose del país, todos esos referentes van a cambiar. Entonces, por un lado está la pérdida de la lengua materna, ¿sí? En muchos casos, a veces uno o la gente o los migrantes van a un país en donde se habla la misma lengua, pero resulta que hay diferentes tipos, o sea, cada región, cada país tiene su lenguaje, en francés se dice algo particular, ¿no? Cada país tiene como sus dichos, sus expresiones, sus palabras, ¿sí? Que incluso, por ejemplo, cuando se trata del español, creo que hay una canción por ahí en YouTube que dice que difícil que es hablar el español, porque lo que significa en un país algo, en otro, sí, en América Latina, ¿no? Que hay tantos países hispanohablantes, lo que significa algo, una palabra que signifique algo en un país, significa otra cosa completamente distinta y hasta grosera en otro. Entonces, es esa confrontación a unos nuevos códigos lingüísticos, ¿no? Y pues si se cambia de idioma, entonces hay un duelo por la pérdida de la lengua. Y entonces, con esa pérdida de la lengua también va ligado em, el sentimiento de barrera de la lengua, porque la persona siente que no se puede comunicar como le encantaría o como le gustaría o libremente en una lengua diferente, ¿no? Bien, bueno, está entonces la pérdida de la lengua, de los referentes culturales, ¿no? La comida cambia, el clima cambia. Ah, ahora, la distancia emocional cultural entre las personas. En nuestros países latinoamericanos, la distancia emocional y digamos la calidez entre las personas, la amabilidad, pues no en todos los lugares, pero quiero decir que hay como la distancia emocional entre desconocidos o en personas que apenas se están conociendo, no es como en los países, digamos, puede ser Estados Unidos o en los países europeos, que es mucho mayor. El espacio vital también, el espacio vital quiere decir el espacio que la persona necesita para sentirse tranquila y en seguridad y todo esto. Por supuesto que esto no es una generalidad. Yo sé que hay personas em, en, en América Latina igual que tienen un espacio vital más grande y que necesitan espacio y todo esto. Pero usualmente
Culturalmente las personas tienden a ser más táctiles, etcétera, ¿ya? Entonces, claro, hay un choque cultural con respecto a todo esto, ¿no? A la lengua, a los referentes culturales, a la distancia emocional. También, aparte de la pérdida de la lengua, está la pérdida del sentido del humor, porque eso va ligado también a la pérdida de la lengua. El humor está muy ligado al idioma y a la cultura. Y entonces, como tú acabas de llegar, justamente pues no vas a entender o apenas estás involucrándote en la cultura del país, hay muchas referencias culturales que tú no tienes que te permitirían entender un chiste, ¿sí? Y que no entiendes, sino cuando ya vives varios años en ese país, que ya empiezas como a reírte de los chistes del país mismo, ¿no? Porque ya has asimilado o integrado culturalmente referentes que te permiten pues reírte de los chistes. Bueno, y aparte de esto de la pérdida del sentido del humor, también está la pérdida de la distancia física y el contacto, porque el contacto obviamente no es el mismo con los seres queridos, con la familia, con los amigos, porque, porque ya la persona no los ve como antes, hay una distancia, a pesar de que pues que ahora haya tecnología y todo esto, no es lo mismo, ¿sí? Ya no se los puede ver con tanta frecuencia ni a la familia ni a los amigos, ¿ya? Y pues la familia y los amigos de una persona es una red de contención social que la persona ha ido construyendo desde que nació. Entonces, no es algo sencillo, alejarse, ¿sí? Tomar distancia de esa red de apoyo, ¿sí? Usualmente, porque digo, pues hay diferentes clases de relación de una persona con su familia, ¿no? Pero incluso si no te llevas bien con tu familia de origen, pues ha sido tu zona conocida, ¿no? O sea, ha sido como donde te has desarrollado, tu territorio, ¿sí? Tu territorio emocional, tu sistema familiar de orientación. Entonces, claro, el hecho de alejarte y de poner distancia crea un cierto duelo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que son varios duelos, ¿sí? Varias pérdidas, entre comillas, y ahora te voy a explicar por qué entre comillas, en una sola, ¿ya? Y también está la pérdida, también está la pérdida del estatus social, porque el estatus viene dado, digamos, como por el nivel socioeconómico, sociológico de la persona y de pronto del nivel educativo y profesional que la persona tiene. Los estándares académicos cambian de un lugar a otro. Lo que es considerado como un profesional, la formación que te capacita para ser un profesional en nuestros países de origen, quizás aquí, por ejemplo, en Europa, donde yo vivo, no es suficiente. Entonces tienes que pasar por un proceso de reajuste, de volver a estudiar quizás cosas que ya estudiaste para demostrar que sí sabes, que sí estudiaste, que tienes un diploma en tu país, que allá eres un profesional, entonces pierdes aquí el estatus, ¿ya? Y muchas veces te toca empezar de nuevo haciendo trabajos que están muy por debajo de tu cualificación profesional y eso puede generar un cierto sufrimiento en la persona, un sufrimiento psicológico, ¿ya? Porque la persona se siente más capacitada o sea, cualquier trabajo es dignidad, ¿no? O sea, cualquier trabajo es digno. Pero si tú te preparaste y estudiaste para un cierto empleo y que estés haciendo algo que esa cualificación no se requiera, pues eso te va a generar un cierto tipo de frustración profesional. Entonces, no es lo mismo cambiar de país, por ejemplo, de Italia a España,
¿sí? Que son dos países europeos que sí, que tienes que cambiar de idioma y todo eso y que por supuesto que habrá diferencias culturales. No es lo mismo de salir de uno de los países latinoamericanos y venir a un país europeo o ir a Estados Unidos, donde también tienes que lidiar con el estigma y los prejuicios que la población de acogida tiene sobre ti. Entonces, eh, aparte de todo esto, aparte de todo este conjunto de pérdidas que la persona tiene, tiene que andar aclarando los prejuicios y los estereotipos, ¿sí? Del país de origen, ¿no? Entonces, todo eso hace que haya un cierto estrés, o sea, son muchas pérdidas en una, y aparte, eh, digamos, la persona tiene que explicar, porque hay muchas cosas que lo delatan, que no se trata de una persona que es del país de acogida, el acento, la lengua también, o sea, porque es que también hay como una presión sobre los inmigrantes en que es como que sí, tuviésemos que hacerlo mejor que los residentes o las personas de la población de acogida para tomársenos en serio, ¿no? Entonces, eh, siempre tenemos que estar explicando de dónde venimos, ¿no? O sea, eh, como, como en este proceso antropológico de explicar de qué país venimos y nuestra historia de vida, etcétera, siempre explicando nuestro origen, ¿no? Y el origen de nuestra vida tiene muchísimo que ver con nuestras vivencias del duelo migratorio, ¿ya? Bueno, y te decía que son pérdidas entre comillas porque en realidad todos estos elementos de los que te estoy hablando no los has perdido como tal. Es decir, siguen allí. Tu familia sigue allí, am, el idioma sigue allí, tu país sigue allí, tus amigos siguen allí, pero tú ya no estás allí. Entonces, se trata de una pérdida ambigua porque no es una pérdida tangible. Cuando tú pierdes algo, pierdes un trabajo, hay una ruptura en una relación, pierdes un empleo, etcétera, le haces duelo a eso porque hay una pérdida tangible, porque hay una pérdida que se puede verificar. En el caso del duelo migratorio, la pérdida es ambigua porque en realidad lo has perdido, pero no, ¿ya? Porque sabes que puedes regresar, entre comillas, cuando quieras o cuando puedas, pero como todo cambia, tú cambias, la vida cambia también para esas personas. Cada vez que tú vas, nunca vas a ser la misma persona que se subió al avión ni tampoco vas a encontrar el mismo escenario porque la vida se mueve y cambia, ¿ya? Por ejemplo, si dejaste amigos en cierta edad, luego regresas y resulta que ya, pues digamos, son padres de familia, tienen hijos, etcétera. Eso por ponerte un ejemplo, ¿ya? O han existido fallecimientos en la familia y entonces el hecho de estar lejos hace que el duelo sea un proceso complejo de hacer porque si puedes tomar el avión e ir allá a acompañar a tu familia en el dolor y tú también vivir tu proceso de duelo cuando fallece alguien, pues de pronto te va a ayudar justamente a iniciar ese proceso de duelo. Pero si no puedes ir, por ejemplo, lo que sucedía durante el confinamiento, que estábamos todos encerrados y las fronteras estaban cerradas, pues es algo complejo de hacer, ¿no? Porque no se puede, digamos, participar en estos rituales funerarios, ¿sí? El velorio, el entierro y todo esto, que te permiten a ti psicológicamente marcar una transición que te permitiría justamente iniciar el duelo. Entonces, se trata de un conjunto de pérdidas ambiguas, ¿sí? Es como una plantita
que tú la vas a pasar de mata, ¿sí? Tú la vas a pasar de maceta, entonces tú no le puedes quitar toda la tierra a las raíces de esa planta y pretender ponerlo en otra maceta y que ya, y que, ¿sí? Porque es que a veces eso es como la falta de comprensión que tenemos nosotros con nosotros mismos y que de pronto la población de acogida se le dificulta también tener con los inmigrantes. La persona no puede olvidar sus orígenes. ¿Cómo puede y no se va a comportar nunca como un local? No, porque tiene un pasado y tiene unas raíces. Y justamente, si deja de ser como es, si pierde todos sus referentes culturales, se va a morir. Es como una plantita, cuando la pasamos a una maceta, tú no le puedes quitar toda la tierra. Habrá pedazos de tierra que tengan que estar pegados a sus raíces, ¿ya? Si bien la persona no se puede llevar toda la tierra, ¿ya? Tiene que tener pegados pedazos de tierra para adaptarse a la nueva maceta, a una maceta más grande quizás. Entonces, por un lado, es conservar un poco de mis referentes culturales, es decir, eh, no por el hecho de estar en un país con otro idioma, por ejemplo, un país eh, anglo, francofón, ¿no? Como aquí en Francia, o sí, quiero decir que hablen otro idioma, sí, o un país anglosajón en el que se hable inglés, por ejemplo. Entonces la persona tenga que estar obligada a escuchar solo música en ese idioma y todo eso para adaptarse, o solo hablar el idioma local para adaptarse. Obviamente tiene que hacer esfuerzos de integración. Por supuesto que lo que, digamos, se le recomienda a una persona migrante es aprender el idioma, porque justamente se tiene que integrar, ¿sí? Se tiene que integrar socialmente, laboralmente, incluso para tener recursos y poder mantenerse y todo eso es mucho mejor si habla el idioma, por supuesto, si se integra y tiene amigos locales, etcétera. ¿Ya? Pero no puede la persona pretender desligarse completamente. Entonces yo ya no voy a hablar mi idioma materno, entonces yo ya no voy a hablar, ya no voy a escuchar la música que me gustaba, entonces porque yo he escuchado muchas personas decir, no, yo no quiero hablar, en mi caso, pues porque yo vivo aquí en Francia, yo no quiero hablar el francés con acento, yo lo quiero hablar sin acento como si fuera francés. Y bueno, pues habrá personas que lo logren, incluso personas que han hecho estudios en lengua, pero, pero, por ejemplo, en mi caso, y ahí sé que hay más personas que de pronto no es el caso de hablar perfecto el nuevo idioma, es porque morfológicamente tus estructuras morfológicas orales están acostumbradas a hablar tu idioma materno. Entonces, obviamente vas a hablar y vas a hacerte entender, pero tendrás un acento y el acento pues te va a delatar dulcemente, ¿no? Va a delatar tus orígenes y esa es tu particularidad y esa es tu originalidad, ¿ya? Yo en un momento dado me sentía un poco forzada a esconder mi acento, pero yo decidí que mi acento es mi carta de presentación porque poco puedo hacer por cambiarlo y además que pues eso es lo que me da mi originalidad, ¿no? Incluso vas a recibir tanto halagos como críticas de tu acento, pero eso es como todo, ¿no? Porque también puedes recibir críticas de halagos por otras cosas, ¿no? Por tu apariencia, por tus decisiones, por tus hobbies, etcétera. Entonces, bueno, decía que el duelo también tiene varias fases.
Bueno, la primera fase es la fase de negación, que es la fase que está presente en cualquier duelo, que es como negar lo que nos está pasando o no caer en cuenta en la magnitud de la realidad de lo que nos está sucediendo. Entonces, una persona puede decir, yo estoy bien, no me pasa nada, porque pues también el duelo migratorio tiene unos ciertos, unos signos que nos muestran que estamos afrontando un duelo migratorio. Entonces, pueden ser ansiedad, puede ser culpa, puede ser estrés, preocupación excesiva, puede ser sentimientos de tristeza y de nostalgia. Como te digo, son normales porque la persona se está adaptando a una nueva realidad. Ahora, es muy importante decirte que el duelo migratorio es algo recurrente, no es algo que se termine, es algo recurrente en el tiempo. Cada vez que la persona regresa a su país y vuelva, el duelo se le reactiva. Yo he escuchado a muchas personas, porque conozco a muchas personas de América Latina que cuando regresan aquí a Francia les da, digamos, una, una mezcla, hay como una mezcla de sentimientos, pero predomina la tristeza, la nostalgia y el deseo de haber prolongado su estadía en su país natal, ¿no? Y eso es completamente normal y es mucho más complejo que un síndrome postvacacional porque se trata de no solamente de volver a retomar un ritmo de vida, sí, de trabajo, etcétera, sino también enfrentar nuevamente nuestra realidad, que es que tomamos la decisión de dejar nuestro país de origen, ¿sí? Y entonces tenemos que ser gentiles con nosotros mismos en ese sentido. Y el hecho de permitirnos vivir esas emociones del duelo no quiere decir que no seamos responsables de nuestra decisión. Por supuesto que somos responsables de lo que decidimos y le estamos haciendo frente, pero todo esto se trata de entender qué es lo que nos sucede, porque cuando lo entendemos, cuando analizamos, podemos comprendernos y las comprensiones abren nuevas puertas a actuar de manera diferente, ¿no? O a generar y encontrar estrategias dentro de nosotros. Entonces, la primera fase es la negación. Entonces, como que hacemos de cuenta como que si nada nos estuviera pasando, ¿no? También está la fase de quizás un cierto arrepentimiento, ¿sí? De habernos ido. Entonces, ¿por qué? Porque lo que sucede es que antes de abandonar nuestros países tenemos una cierta idealización del país de acogida. En el caso de América Latina, yo voy a hablar de América Latina porque soy latinoamericana, ¿sí? Y porque pues los latinoamericanos estamos confrontados al eurocentrismo, ¿sí? Desde pequeños, en la información, en la clase de historia, en el inconsciente colectivo, se nos vende la idea, y esto es una consecuencia del colonialismo. La migración y el eurocentrismo son consecuencias indirectas del colonialismo, porque el colonialismo te vende la idea que estos países son mejores que tu país de origen, incluso aun cuando no te lo digan con esas palabras, ¿ya? Entonces, hay como una cierta idealización a estos países europeos y a Estados Unidos, porque yo no voy a decir América, porque América es todo el continente. Aprovecho para decir que América es todo el continente y no solo Estados Unidos, por favor, gracias. Em, entonces, claro, tú te has idealizado al país de acogida y piensas que es mucho mejor que tu país. Ya hay como una cierta idealización. También inconscientemente hay como una infravaloración de tus orígenes, porque, y esto es efecto del colonialismo, esta es como el colonialismo metido en el inconsciente, ¿sí? O sea,
que te colonizaron tu, tu inconsciente también, ¿no? Entonces hay como una cierta infravaloración inconsciente de tus orígenes, ¿ya? Y más si tu país tiene estereotipos, pues yo vengo de Colombia, dime si no hay otro, si si hay un país que no tenga, que tenga más estereotipos que Colombia, por lo menos en América Latina. Yo sé que hay otros países, pero en América Latina, Colombia es uno de los países que tiene una imagen más negativa y esto, bueno, ya está cambiando gracias a la información y gracias a que la gente se informa y sale de prejuicios. Por eso precisamente es importante viajar y leer, porque el que no viaja y no lee vive lleno de prejuicios. Entonces, lo que sucede es que hay una idealización a esos países europeos. Cuando tú llegas aquí y te das cuenta que tanta belleza no es cierta, que en efecto hay situaciones que son mejores, que hay privilegios, por supuesto, pero que hay otras que no son, que digamos, no es un paraíso y no es tan perfecto. La fase de idealización se rompe y ahí llega pues como los sentimientos de culpa, los sentimientos de tristeza, quizás de cólera, ¿no? De para qué y por qué yo tomé esta decisión. Depende mucho de, de, de la situación familiar, ¿no? De cómo hayan tomado la familia y los padres el hecho de que estemos lejos, ¿no? Entonces hay como un cierto enfado hacia eso que nos obligó, entre comillas, a irnos, porque es que aquí hay una cosa que hay que entender, que es que el duelo, la naturaleza del duelo migratorio depende de la naturaleza, de las circunstancias en las que nos fuimos. No es lo mismo decir, escoger el país, decir, me voy a inscribir a cursos de este idioma y ir a este país, ¿sí? Y decidir ir al país a estudiar o a trabajar, etcétera. No es lo mismo que cuando tú conoces a un extranjero, te enamoras y dejas todo, arriesgando todo, pues por supuesto, porque, ¿sí? Arriesgando todo para empezar de nuevo a otro país, ¿ya? Entonces, en esta fase de rabia y de protesta, lo que puede haber es como una cierta, un cierto reproche inconsciente. Si digamos, tú has venido aquí por tu pareja, a esa persona, o sea, yo por él estoy en este país o por ella estoy en este país, ¿no? Entonces, eso también llega a interferir en la relación de pareja. Yo voy a hacer un video de parejas mixtas en el que trataré más de cerca este tema. Entonces, claro, y peor aún, si has tenido que salir de tu país por las condiciones políticas o porque hay una situación de guerra o, o hay una situación que implica una amenaza a tu seguridad en tu país de origen. Entonces, esa rabia y esa protesta y ese reproche es hacia el país de origen y hacia la situación y hacia, eh, digamos, la falta de la situación sociopolítica de tu país para ofrecerte la seguridad y las condiciones económicas para que tú puedas vivir tranquilamente allí, o las condiciones de seguridad para que tú puedas hacer una vida tranquila allí, ¿ya? Yo por mucho tiempo, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estamos con estos reproches y con esta idea eurocentrista o idealizando los Estados Unidos o estos países, al país que te haya sido, vemos nuestro país como más pequeño y más chiquito y lo infravaloramos al país de acogida. Y yo lo que me di cuenta, incluso en una constelación estructural, me di cuenta que si tú no abrazas a tu país de origen, como quiera que él sea,
con la condición, con la situación política, si no te guste. Yo vengo de un país complejo, ¿sí? Y a mí rara vez me gusta la situación política y las cosas que suceden allí. Pero el hecho de abrazar a tu país con toda su realidad y decir, vale, esto es lo que hay y esto es lo que me ha hecho a mí, esa sociedad, por mucho que no me guste y que haya cosas que yo pienso que deberían cambiar, es lo que me ha dotado a mí de recursos para ser como soy. ¿Ya? Y entonces eso permite también ver a tu país como a la misma altura que el país de acogida. Y los dos tienen que estar nivelados en tu, en tus afectos y en tu cabeza, porque si hay uno más grande que el otro, por ejemplo, si tu país de origen tú lo idealizas y tu país de acogida lo subestimas, pues lo que va a pasar es que vas a tener ganas de devolverte. En cambio, si tú el país de acogida lo idealizas y tu país de origen lo subestimas, no tienes la fuerza y la energía de vida para hacerle frente a los desafíos que el nuevo país te exige, ¿sí? Porque la fuerza viene de atrás, de tus orígenes, de tus raíces. Un árbol que no se siente orgulloso de sus raíces, poco va a crecer, ¿ya? Porque no puede no puede absorber todo el alimento de la tierra, ¿no? Bueno, después viene la fase de tristeza, que es cuando logramos experimentar el dolor, la tristeza, incluso hay lágrimas y se aconseja, se recomienda llorar por esa pérdida ambigua, esa pérdida poco clara de estar lejos, de no poder ir cada vez que uno quiere. Es necesario expresar llorando o de cualquier manera a través del arte esa profunda sensación de desarraigo, ¿no? También está la fase de miedo, claro, salimos de una zona de confort, estamos llegando a una zona de aprendizaje, tenemos todo por aprender. El idioma, los códigos culturales, cómo se establecen relaciones, siempre estamos en continuo aprendizaje. Incluso si llevas muchos años en el país, te vas a dar cuenta que hay aún palabras que de pronto no están en tu vocabulario o vas a hacer pequeños errores de pronunciación o no vas a entender cómo funciona tal o tal gestión administrativa, ¿sí? Y todo eso lo vas a ir aprendiendo, pero al principio, por supuesto, que puede dar un sentimiento de miedo y de indefensión, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de, aun cuando de miedo, intentar hacerlo, preguntar y de verdad dejar digamos, tener miedo a parecer ignorante o sí, porque en realidad, pues, ignoramos muchas cosas, ¿no? Después está la fase de aceptación, ya que es como que está bien, acepto mi nueva realidad, ¿sí? Y que esta fase de aceptación viene también mucho o tiene mucha relación de cómo también lo viva tu familia de origen. No es lo mismo que tu familia de origen y tus amigos estén tranquilos con tu decisión y te deseen lo mejor a que te estén generando culpa, ¿sí? Porque es que esto también es sistémico, o sea, la naturaleza del duelo migratorio tiene mucho que ver con el tejido relacional y las implicancias sistémicas en tu familia. Si tú te vas, si tú, por ejemplo, estás ocupando el lugar de papá o de mamá en tu familia de origen, cuando eres el hijo, por ejemplo, que eres tú, un hijo parentificado, y eres papá de tus papás, y les mandas dinero y entonces tú no puedes ahorrar ni tener una vida más o menos digna aquí porque estás siempre enviando la mayor parte de tu sueldo y yo no digo que no sea una situación
Yo sé que nuestros países tienen situaciones complejas, pero a veces esa implicancia sistémica de estar de padre de tus padres hace que el duelo migratorio sea más difícil. Te explico por qué. Porque hay un sentimiento de culpa. Y si la familia de origen te está diciendo que para qué te fuiste, que porque te fuiste, que te extrañamos, que desde que te fuiste nunca las cosas no han vuelto a ser iguales, que cuando vas a volver, que yo me enfermé por tu culpa porque te fuiste. Este tipo de culpas, este tipo de deudas existenciales que muchos padres y muchas familias hacen con sus hijos que se fueron, no les permiten transitar de una manera sana su duelo migratorio. Lo que hacen es hundirlos en un síndrome de Ulises. Un síndrome de Ulises es, bueno, es mucho, es muy complejo, es más complejo que un duelo migratorio, porque el síndrome de Ulises es que la persona no tiene los recursos para poder adaptarse y además que el país de origen tiene mucho que ver. Esto no es solamente que la persona no logra adaptarse, es porque también el país de origen no le da las garantías o los recursos para poder adaptarse. Sí, le pide tener un cierto tipo de estudios a una persona que en su país de origen no ha podido, no ha tenido pues económicamente los recursos para llegar a ese nivel de estudios y llega aquí al país de acogida y el país no le garantiza una manera de adaptarse o de integrarse, la persona cae en sentimientos de depresión, de tristeza, de estrés, ¿sí? De estrés agudo y grave, ¿ya? Entonces, el hecho de que la familia de origen muchas veces introyecte la culpa y manipule al hijo migrante, hace que esta fase de adaptación sea más compleja, ¿ya? Entonces, muchas veces para poder transitar, o sea, el duelo migratorio siempre va a estar, pero para transitar mejor nuestro duelo migratorio, muchas veces tenemos que ponerle límites a nuestra familia de origen allá en el país de origen, ¿ya? Aquí quiero decir algo, que con el duelo migratorio entendemos muchas cosas y es una oportunidad perfecta para hacer un proceso de introspección, porque si nos fuimos huyendo de situaciones que no nos gustaban en nuestro país de origen, no sé, de relaciones o de, digamos, es muy común a veces que hayan personas que se cambien de país porque están atravesando una ruptura sí, un duelo por una ruptura amorosa, ¿ya? Entonces, a veces, la mayoría de veces nos damos cuenta que a veces lo que nos sucede en nuestro país de origen, lo que nos sucedía en las relaciones o con los trabajos o con la relación con la gente, con la autoridad, se nos vuelve y se nos repite en el país de acogida. Y allí nos damos cuenta que no es nuestro país de origen, no es el escenario, no es las personas que nos rodean, sino son nuestros programas inconscientes que el duelo migratorio nos está poniendo de manifiesto para que los veamos, ¿no? Entonces, la fase de aceptación viene dado por este proceso de introspección que tú estés listo a hacer, ¿no? Porque muchas veces la persona nunca ha ido a una terapia, sino es por el duelo migratorio. Entonces es una oportunidad perfecta para darse cuenta de programas inconscientes que lleva cargando toda su vida. Después está la fase del perdón y la gratitud, es decir, perdonarse a sí mismo de las equivocaciones que tuvo al principio cuando llegó, agradecer lo que se ha conseguido a pesar de que no se haya conseguido todo lo que uno quisiera, ¿ya? La fase de nuevos apegos, es decir, de nuevas relaciones, de crear nuevos anclajes, una nueva red de contención social con las personas del país de acogida, etcétera. Para llevar bien este duelo migratorio,
Lo que hay que hacer así, a grandes rasgos, porque cada duelo es particular, ¿ya? Cada duelo es único, un duelo migratorio, quiero decir. Pero para llevarlo bien hay que hacer como una intercalar entre mantener el contacto con mi cultura de origen, mi lengua, mis referentes, etcétera, y la integración en la nueva cultura, el idioma, las personas locales, las actividades locales, etcétera, ¿sí? Hay que hacer un sano intercambio entre esas dos facetas para poder transitar mejor el duelo migratorio. Ahora sí, vámonos con la última parte del video. Bueno, entonces te decía que la clave para las claves para enfrentar mejor el duelo migratorio es una oscilación entre el contacto y la evitación, entre la integración al país de acogida y el ir hacia tus referentes culturales y de tu país, una oscilación, ¿no? Como si fueses un barquito que está oscilando, ¿no? Y está, digamos, como aprovechando cada viento para avanzar, ¿ya? A cerrar y resolver asuntos pendientes, tanto en tu país de origen, si tienes cosas allá por cerrar, ¿no? Cosas pendientes hacerlo, porque eso te puede generar culpa. Labrarte a ti mismo, sí, o sea, entre menos situaciones dejes allá sin resolver, menos culpa, más libre te vas a sentir para poder integrarte mejor al país de acogida. Tercero, labrarte a ti mismo. Labrarte a ti mismo quiere decir construirte a ti mismo, tu proyecto de vida en el país de origen, ¿sí? Ah, perdón, en el país de acogida. Y si quieres hacer algo por tu país, ¿no? Esa es una oportunidad perfecta para ayudar a visibilizar realidades que de pronto en el país de acogida no son muy conocidas, ¿ya? Labrarte a ti mismo, hacer un proyecto de vida. Yo sé que los sentimientos de nostalgia, de tristeza, de culpa, a veces pueden ser difíciles de manejar, pero entre más tú vayas hacia adelante como un río, entre más tú construyas tu proyecto de vida, porque la vida va hacia adelante, más vas a sentirte tranquilo y con fluidez, tranquilo y tranquila y con fluidez para transitar mejor el proceso de duelo. También el labrarse a sí mismo o a sí misma implica un trabajo de introspección terapéutico, ¿sí? Es decir, porque si no nos conocemos, no conocemos lo que nos está frenando, nuestras sombras, nuestros proyectos inconscientes, no conocemos nuestros recursos, difícilmente vamos a poder ir hacia adelante. Un barco para ir hasta el destino necesita saber cuánto combustible tiene, cuál es la carga, la carga, la cantidad de carga que tiene que llevar, etcétera. Entonces acá es lo mismo. Se recomienda hacer una terapia para poder gestionar las emociones del duelo migratorio. ¿Ya? Y eso te va a permitir hacer introspección, no solamente de situaciones o de cosas que tengas que, heridas, ¿no? Situaciones que tengas que sanar de la infancia, pero también de programas inconscientes que estás cargando de tu árbol genealógico, porque tus ancestros también migraron y dependiendo de cómo ellos hayan vivido ese proceso de migración, te puede estar influyendo en el tuyo en este momento. Acuérdate que para el inconsciente no hay, no, el tiempo no pasa, todo es hoy. Y lo que les pasó a ellos, lo que una generación no puede resolver, lo intenta resolver las nuevas generaciones. Eso por un lado. Segundo, que cuando tú te cambias de país y llegas a un país nuevo,
estás naciendo de nuevo, ¿sí? Sales del avión, sales como del vientre, ¿no? Sales como del útero materno, arquetípicamente, y entonces muchas de las vivencias que vivió, que tuvo tu mamá, las proyecciones, las emociones que tuvo tu mamá embarazada de ti, te pueden estar influyendo en tu duelo migratorio y puedes estar viviendo situaciones, repetición de situaciones de tu infancia o de la relación con tu madre o con tu padre en el país nuevo. Entonces está muy bueno hacer este trabajo terapéutico e introspección. Y por último, pues abrazar técnicas, ya sea como el mindfulness o la integración emocional que te permitan conectarte con el momento presente, porque la vida es ahora. No está en el pasado, aunque del pasado vamos a entender nuestras emociones y vamos a tomar recursos. No está en el futuro porque no sabemos aún lo que nos depara, ¿sí? Está solamente en el presente y el presente es un regalo y el presente es que tú estás en un nuevo país, ¿no? Entonces, espero, esto era todo lo que tenía preparado para hoy sobre este tema del duelo migratorio. Si te ha gustado, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal. Te dejo toda la información sobre el taller, que es un taller vivencial. Mm, No se trata de una conferencia, aunque vamos a hablar también de todo de lo que se trata el duelo, pero vamos a hacer ejercicios, tanto de integración emocional como de constelaciones quizás estructurales y ejercicios que nos van a permitir vivenciar los recursos que tenemos dentro de nosotros para hacerle frente a este proceso de duelo migratorio. Te mando un abrazo y nos vemos en mi siguiente video. Adiós.